Bienvenidos a nuestra segunda conferencia sobre el calvinismo y la vida cristiana. En nuestra primera conferencia vimos que Calvino no pensó ni por un momento que era un innovador teológico. Él creía simplemente que con otros estaba recuperando para la Iglesia el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo, que había sido enterrado durante siglos bajo una avalancha de tradiciones de la Iglesia. No fue un innovador teológico, sin embargo, fue un sistematista notable. Pero quizás lo más importante es que fue un teólogo pastoral muy perspicaz. Calvino creía que era ante todo un pastor, no un erudito. Fue un erudito notable, pero no se concebía a sí mismo como un teólogo, aunque fue un teólogo notable. De hecho, creía que ante todo, por excelencia, él era un pastor. Y en el corazón de su ministerio pastoral estaba la convicción de que la salvación es totalmente de Dios. Y dado que la salvación es totalmente de Dios, la única respuesta posible que podemos darle a esa salvación es rendirnos totalmente y sin reservas a Dios y a su servicio. Como vimos, eso se resume en su lema para la vida: mi corazón te doy a ti, oh Señor, con prontitud y sinceridad. En esta segunda conferencia me gustaría que consideremos la experiencia fundacional que yace en el corazón de lo que se llama el calvinismo, y en breve vamos a leer los primeros versículos de Isaías capítulo 6, donde Isaías, como pueden recordar, se encuentra con el Señor exaltado de forma asombrosa. Es absolutamente cierto que no hay dos cristianos que tengan la misma experiencia de conversión. Algunos cristianos, como yo, vienen a la fe en Jesucristo dramáticamente. Otros, como mi esposa, vienen a la fe en Jesucristo en silencio y casi discretamente. Algunos saben el día y la hora en que vinieron a creer en el Señor Jesucristo. Y algunos más, como mi esposa, nunca han conocido un día en el que no confiaran en Cristo como su Salvador y le sirven como su Señor. Pero cualquiera que sea la situación de nuestro encuentro con Cristo, no es menos cierto que todo creyente cristiano tiene una serie de notas comunes con todos los demás creyentes cristianos. Y vemos algunas de esas notas comunes en el encuentro de Isaías con el Señor exaltado en los primeros versículos del capítulo 6 de su profecía. Permítame leerles estas palabras. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca, y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Juan Calvino entendió bien
que cada profesión cristiana auténtica, si esa profesión cristiana se forjó en gran drama o en silencio y discretamente, en las formas suaves del soberano Señor, entendió que cada profesión cristiana auténtica se identificaría de alguna manera con las notas que suenan aquí en la experiencia de Isaías, aunque no con el drama de su experiencia. Él era un profeta, hay una singularidad en esta experiencia de Isaías. Pero también hay rasgos comunes con la experiencia de Isaías que son replicados por la obra del Espíritu de Dios en la vida de cada creyente cristiano. Isaías es llevado a un descubrimiento abrumador y sentido de su incapacidad ante el santo Dios del cielo, pero también es llevado a un descubrimiento abrumador y sentido de la gracia de Dios que limpia y hace apto. En estos versículos nos encontramos en los años centrales del siglo VIII antes de Cristo, alrededor del año 740 antes de Cristo. El rey Usías murió, pero el acontecimiento más significativo en ese año no fue la muerte del rey, sino el llamado de Isaías al ministerio profético. Usías había muerto, pero el único rey que realmente importaba continuó reinando para llevar su palabra viva a un pueblo que estaba en tinieblas. Observen conmigo algunas de estas notas en la experiencia de Isaías que Calvino, y no solo Calvino, las entienden como notas que son replicadas, necesariamente replicadas, por la obra salvífica de Dios en cada vida que ha puesto su confianza solo en Jesucristo. Nota número 1. Isaías se encontró cara a cara con la majestad exaltada de Dios. Ahora Juan nos dice en su Evangelio, Juan 12, versículo 41, que fue el Señor Jesucristo, la segunda persona de la divinidad, a quien Isaías vio en esta teofanía, en este encuentro con el Dios vivo. Él se encuentra cara a cara con la majestad exaltada de Dios. Y esto es cierto en toda vida cristiana. Si no tenemos algún sentido de la majestad exaltada de Dios, difícilmente podemos ser cristianos. Y para Calvino, esta fue una de las notas principales que identificaron a cualquiera que había entrado a la salvación de Dios en Jesucristo. Tenían un sentido renovado de la majestad exaltada de Dios. Recuerden que en nuestra primera conferencia cité las palabras de Calvino, las que utiliza para describir su conversión. Es el único lugar en todos sus muchos volúmenes donde él reflexiona y conscientemente refiere su conversión, y él dice: Dios me subyugó, Deub subegit. Y para Calvino esto se convierte en un motivo dominante en su comprensión de la vida cristiana. Un cristiano es alguien a quien Dios ha subyugado. Eso es una nota que es propia no sólo del calvinismo, sino del propio cristianismo. Pero en segundo lugar, y relacionado con eso, quiero hacer esta distinción relacionada con el asunto, pero también debemos diferenciar. Isaías estaba abrumado personalmente por su encuentro con la majestad exaltada de Dios. Note su respuesta: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Ahora, el punto que quiero establecer es simplemente esto, que la majestad de Dios no era simplemente una doctrina que Isaías había llegado a reconocer. Era un poder, una gloria, una maravilla que lo había abrumado.
él había experimentado personalmente algo de la majestad exaltada del Rey que está por encima de todos los otros reyes. Y para Calvino eso era absolutamente esencial, porque creía que salía del suelo de ser hombres y mujeres, niños y niñas, que son Deus subegit, subyugados por Dios. Está en este suelo de la utilidad de Dios y la obra de su reino, y esto comienza a florecer, y ninguna cantidad de habilidad intelectual o dones espirituales pueden sustituir a la vida que ha sido cautivada por la majestuosidad, la majestad exaltada de Dios. Ahora, observen el verbo que utilizó. Cautivado, no simplemente capturado. Una cosa es ser intelectualmente persuadido de la majestad de Dios, y otra cosa, como Isaías dice, ay de mí, porque perdido estoy, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Estaba abrumado personalmente por la gloria de Dios, y eso es una nota definitiva de lo que se llama el calvinismo, aunque, como trataré de decir una y otra vez, en realidad es un nombre inapropiado. Calvino simplemente creía, y creo que tenía razón, que estaba recuperando para la Iglesia las verdades de Dios que habían sido enterradas durante siglos de tradición de la Iglesia. Pero luego, en tercer lugar, observe que Isaías experimentó el perdón, la renovación y la gracia de Dios que equipa. El Señor envía a uno de los serafines con un carbón encendido del altar del sacrificio, toca su boca. E Isaías escucha las palabras, he aquí esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. En el corazón mismo de la fe cristiana está la obra limpiadora, salvífica, renovadora de Dios por medio del sacrificio de su Hijo, Jesucristo. Y lo que Isaías experimenta aquí es emblemático de esa máxima realidad donde Dios toma la sangre de su Hijo y la aplica para salvar y santificar nuestras vidas. El calvinismo late con la realidad del perdón de los pecados. Esto se ha convertido en un lugar común en el cristianismo evangélico. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que yo me vi abrumado por la maravilla del perdón de los pecados? ¿La creemos? ¿La proclamamos? ¿Escribimos sobre ella? Pero, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos abrumados por la maravilla inexplicable del perdón de los pecados? Isaías se siente abrumado por esta experiencia, y es de esta experiencia de recibir de Dios el perdón de nuestros pecados que la utilidad para Dios se alimenta y se nutre. Si la utilidad a Dios fluye de una abrumadora sensación de la majestad de Dios y su exaltación, de que Él es el Señor y yo no soy más que una de sus criaturas, entonces la utilidad se alimenta y se nutre del suelo de recibir la gracia de Dios en Jesucristo, que nos limpia y nos lleva desde donde estamos y nos pone en este mundo como embajadores de su amor perdonador en Jesucristo. ¿Cómo podemos empezar a dar a conocer la salvación de Dios en Jesucristo si nosotros mismos no nos hemos visto abrumados personalmente por la maravilla de la gracia perdonadora de Dios en Jesucristo? La gracia perdonadora de Dios en Jesucristo.
Me parece muy sorprendente cada vez que leo las palabras de Pablo en 1 Timoteo 1:15, donde recuerda que se hace llamar el primero de los pecadores. No dice, yo era el primero de los pecadores. Él dice, yo soy el primero de los pecadores, de entre los pecadores. No fue que el pecado ya había sido indultado y Pablo podía simplemente ponerlo en el pasado y olvidarlo del todo. Nunca olvidó la maravilla de la salvación de Dios en Jesucristo. Y eso es cierto para todos los cristianos. Puede que no tengamos el drama del encuentro de Isaías. Desde luego, no vamos a tener el drama de su encuentro. Pero cada vida que se ha forjado salvíficamente por Dios en el Evangelio es una vida a la que se le ha tumbado su orgullo. Todavía no como debería ser. Y cada vez que nos presentamos ante el Señor, llegamos maravillados de que a mí se me ha dado esta gracia, aunque yo soy el primero de los pecadores. Pero entonces, en cuarto lugar, se dio cuenta de que Isaías se ofrece sin reservas al servicio del Señor. El Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Este es el incondicionalismo que Calvino buscaba imprimir día a día en las congregaciones que venían a oírle predicar en Ginebra. Aquí está la única respuesta adecuada a lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. La respuesta de incondicionalismo. ¿Qué más podemos responder? Es interesante que Isaías no dice, ahora Señor, ¿qué es exactamente lo que vas a querer que haga? Permíteme sopesar las posibilidades. Permíteme considerar si yo podría ser capaz de hacer esto, o tal vez estás pidiendo demasiado de mí. El Señor dice simplemente, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E Isaías dice, Señor, heme aquí. Él está dando a Dios un cheque en blanco y diciendo, esto es lo menos que puedo hacer a la luz de lo que has hecho por mí. Incondicionalismo. El calvinismo se trata de dar todo lo que somos al que dio todo lo que tenía por nosotros. Hay una historia maravillosa que a menudo viene a mi mente cuando pienso en el incondicionalismo. Es la historia de William Borden de Yale, un joven cristiano en los primeros años del siglo XX que había puesto su corazón en ir al este, a Birmania y Tailandia y las tierras más allá, para predicar el Evangelio de Cristo. Por algunos años fue persuadido a viajar por todos los Estados Unidos, a los campus universitarios, alentando a los jóvenes a abandonar sus pequeñas ambiciones y entregarse por entero a la obra de Cristo. Pero llegó el día cuando William Borden zarparía hacia el oriente y se llenó de emoción. Él había deseado durante mucho tiempo proclamar las buenas nuevas de Jesucristo en las tierras del este. Y el primer gran puerto de escala de su buque fue Alejandría, en Egipto. Y en Alejandría, William Borden cayó con encefalitis cerebral y se murió en Alejandría. Y mientras agonizaba, 3 hombres estaban reunidos a los pies de su cama y les oyó hablar de su caso. Y uno de los hombres dijo, ¡qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Y humanamente hablando, eso es correcto. Aquí está este joven lleno de promesa, era un joven rico, y sin embargo aquí su vida se está quedando corta. Parecería que todas sus esperanzas están quedando ahí
por lo que parece que están esparcidas en el polvo. ¡Qué desperdicio! Pero William Borden aprovechó la poca energía que tenía y respondió con estas palabras: sin reserva, sin remordimientos, sin dar un paso atrás. Eso es incondicionalismo. Sin reserva, sin remordimientos, sin dar un paso atrás. Mi vida no es mía. He sido comprado y por mí se ha pagado. Es para que el Señor soberano haga conmigo lo que bien le parezca. Sus caminos pueden ser inescrutables, pero todos sus caminos son sabios, buenos y justos. Ese es el incondicionalismo que el Evangelio de la Gracia que Calvino buscaba incrustar fielmente en los corazones y las vidas y las mentes del pueblo de Dios. Este es el tipo de vida con el que el mundo necesita ser enfrentado en estos tiempos tumultuosos en los que vivimos. Vidas que estén incondicionalmente entregadas bajo el señorío y el servicio de nuestro Salvador, Jesucristo. Estas notas se encuentran en el corazón del calvinismo, una convicción acerca de la trascendencia de Dios, una sensación sentida de la majestad exaltada de Dios, un conocimiento personal de la gracia, del perdón y la renovación de Dios, y un corazón resuelto a servir a Dios incondicionalmente. Cuando estas notas están ausentes, el calvinismo y probablemente el Evangelio apenas puede estar presente. Como llegamos a Cristo, es de poca importancia. En realidad lo importante es que llegamos a Cristo por el camino y la vía que le agrade al Señor llevarnos. Y tenemos algo en común. Cuando llegamos a Cristo, estas son las marcas que han de dar forma, definir y forjar la manera en que vivimos. Vamos a seguir con esto en nuestra tercera conferencia.